del día. Y la idea de a nuestros fundadores en esa imagen del Mercosur. Y yo quiero empezar como Argentina por la figura de el mariscal Francisco Solano López, que es el último que está allí, que figura. Porque ese hombre simboliza las posibilidades de lo que podemos ser y de lo que pudimos ser. Paraguay fue el primer país de toda América Latina que tuvo trenes, que tuvo hornos de alta fundición. Fue el primer país durante el siglo XIX en ser un país industrial. Históricamente lo que sucedió, la guerra de la triple infamia, como le decimos, o de la triple vergüenza, que arrasó con ese proyecto de autonomía, con ese proyecto de soberanía nacional que constituyó un verdadero ejemplo de nuestra historia. Y que terminó también arrasando con la vida, porque los últimos que terminaron peleando fueron las mujeres, hombres. Por eso las cosas que hoy pasan en el mundo no son nuevas, se repiten con distintas formas y distintos protagonistas, pero quiero rendir un homenaje especial al retorno de Paraguay, a la presencia de su presidente aquí en este seno, y quiero hacerlo no solamente desde la presencia de él y desde el Paraguay de él, sino también desde el Paraguay histórico del mariscal Francisco Solano López y de la autocrítica que los países que formamos la Triple Alianza deberíamos y debemos hacernos. Siempre lo hago, por eso me critican mucho algunos medios en mi país. Estas son las dos grandes alegrías, estar aquí en Caracas, estar hoy aquí con Horacio Cartés. Luego tenemos lo que mencionaba recién Nicolás, el drama de la Franja de Gaza, porque lo primero es lo primero. Yo agradezco la solidaridad y voy a hablar en último término de la Argentina, pero me parecería muy egoísta y muy mal en un momento en que está sucediendo lo que está sucediendo en Palestina, en la Franja de Gaza, donde han sido asesinados civiles, niños, mujeres, bombardeados hospitales, en definitiva, donde está en juego la vida, no ya el patrimonio ni los recursos, sino la vida de todo un pueblo, y creo que creo que están elaborando una declaración al respecto, pero la primera cuestión es solicitar un cese inmediato del fuego. Y decir también, más allá de los matices que podamos tener los distintos mandatarios y mandatarias que estamos hoy aquí presentes, en la necesidad, esto ha sido una postura histórica de la República Argentina, de reconocer el Estado de Palestina, el derecho a existir de Palestina. Argentina tiene representación diplomática en Ramallah, y lo decimos desde la autoridad también de haber sido nuestro país, la República Argentina, uno de los primeros países del mundo en reconocer la existencia del Estado de Israel
allá por 1948, si la memoria no me falla. Y reconocer también el derecho del Estado de Israel a vivir en paz dentro de sus fronteras establecidas en 1967. Pero no basta con esto, porque tener una postura como si estuviéramos sopesando o analizando dos situaciones similares no sería, por lo menos de parte de quien habla, ni sincero ni honesto. Recién le preguntaba a mi canciller la cantidad, y no es que, por Dios, nadie piense que se trata de realizar un inventario de sangre para poder medir o analizar un conflicto, pero creo que la situación también para obtener un análisis correcto de lo que está pasando es ver cuáles, porque estamos evidentemente en una guerra, si estamos pidiendo un cese del fuego, es que todos estamos admitiendo que estamos en una guerra, si no, nadie estaría pidiendo un cese del fuego. Admitido entonces, por parte de todos que estamos en una guerra, la pregunta que le hice a mi canciller es cuáles son o qué cantidad de caídos hay de un lado y del otro. Y me habla de 900, más de 1000, más de 1230 muertos en total, de los cuales más de 1000 son palestinos y ¿cuántos israelíes? Civiles 3 o 4, que creo que son los 3 soldados que habían sido 30 y pico de soldados y 3 civiles que fueron los que habían sido secuestrados, creo, previo al conflicto, más. En definitiva, las cifras hablan por sí solas y no significa hacer un inventario, pero significa medir exactamente el drama que se está viviendo precisamente en población civil, donde inclusive nos tocó a nosotros como miembros de Naciones Unidas escuchar al canciller Ban Ki-moon cuando fuera bombardeado un hospital de Naciones Unidas y falleció personal de la Organización de Naciones Unidas, que es la institución madre que nos representa y agrupa a todos los que estamos aquí. Así que, más allá de los matices, vuelvo a repetir, el llamado a la paz, el llamado al cese del fuego, el llamado al derecho a existir por parte del Estado palestino, el derecho del Estado de Israel a vivir también en paz en sus fronteras, tiene que ser también merituado con total exactitud en el marco de lo que se está viviendo. Si no, será en todo caso una declaración que será una declaración como al pasar, pero tengamos en cuenta la cantidad de niños. Los soldados mueren en la guerra. Los soldados mueren en la guerra, por eso son soldados. Cuando hay guerra mueren soldados. Lo que no se entiende cuando hay una guerra es que mueran niños, que mueran mujeres, que mueran médicos, que mueran ancianos, que sean bombardeados hospitales, que sean bombardeadas mezquitas, como recién señalaba el presidente Maduro. Así que lo primero es lo primero, la vida. Lo segundo, agradecer profundamente a todos y cada uno de los integrantes de este espacio del Mercosur, su solidaridad, su acompañamiento, no en el momento que está viviendo la Argentina, porque esta situación de la agresión hacia la Argentina por parte de los fondos buitres podría medirse como una cuestión entre Argentina y un grupo de deudores, de holdouts,
que quedaron afuera del canje de deuda que hiciéramos en el 2005, en el 2010, y que alcanzó, luego del default del año 2001, bueno recordar que no era nuestro gobierno, pero obviamente hay una continuidad del Estado, que quedó en un 7,6%, que no ingresó a ninguno de los dos canjes, habiendo ingresado a ambos canjes el 92% del total de los acreedores de la República Argentina. Año 2005. Venimos pagando religiosa y rigurosamente cada uno de los vencimientos, más de 190.000 millones de dólares, con una salvedad, que lo estamos haciendo sin acceder al mercado de capitales. O sea, Argentina ha pagado esos 190.000 millones de dólares con recursos propios, producto de un modelo de crecimiento con inclusión social que permitió, con saldo de balanza comercial, hacer frente a sus compromisos. No recurrimos a nuevo endeudamiento, a lo que era la bicicleta financiera para saldar nuestras deudas del 2005 a la fecha. Esto nos llevó a que la ratio de deuda argentina sea una de las más bajas del mundo. Argentina hoy, en moneda extranjera, debe a tenedores privados solamente el 8% de su PBI. PBI que, por cierto, es infinitamente superior al Producto Bruto Interno que tenía mi país cuando Néstor Kirchner accedió a la presidencia el 25 de mayo del año 2003. También saldó la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que nos dio autonomía para que nuestro país pudiera decidir las políticas económicas que llevábamos y comerciales que llevábamos adelante, y que fue también parte del círculo virtuoso que nos permitió crecer. Por si todo fuera poco, en el día de ayer, exactamente en el día de ayer, la Argentina pagó 650 millones de dólares, que es la primera cuota del arreglo del acuerdo con el cual llegamos al Club de París. Club de París, una deuda que comenzó a originarse en nuestro país en 1956. Yo tenía 3 años y el ministro de Economía no había nacido. Ese ministro de Economía en París, con más de 20 y pico de ministros de Economía de los distintos países de Europa y con un representante de ellos, llegó a un acuerdo donde la primera obligación para el año 2014 era precisamente una cuota de 650 millones de dólares que fue abonada en el día de ayer. Con lo cual también comenzamos a saldar esa deuda que databa de 1956, que pasó por no sé qué cantidad de presidentes y muchos más ministros de Economía que nunca la pudieron solucionar. Todo esto se ha hecho además con la incorporación de millones de argentinos que estaban bajo la línea de pobreza o de indigencia allá por el año 2003, 54 de pobreza, 27 de indigencia, con una cobertura previsional que hoy es la más alta de América Latina, con los salarios también más altos de América Latina, con la generación de puestos de trabajo de más de 6 millones, con la reindustrialización del país. Y además, con la sorpresa, tal vez eso tenga algo que ver, del descubrimiento que se ha efectuado en los últimos tiempos de que Argentina
es la segunda reserva a nivel mundial de gas shale, de gas no convencional, y la cuarta en materia de gas shale, de gas no convencional en petróleo del mundo. Lo cual nos convierte en un país para que en el corto plazo lleguemos al autoabastecimiento de energía. En un país que, como todos ustedes saben, es el octavo en superficie del planeta, con una superficie además habitable y prácticamente rentable económicamente, desde el norte hasta el sur y desde la cordillera hasta el mar. Surge entonces esta verdadera agresión por parte de los fondos especulativos cuando el día 30 que nosotros depositamos en el Banco de Nueva York, que era el fiduciario de la deuda reestructurada argentina, de ambas deudas, un juez decide, no les digo embargar porque no embargó los fondos, tampoco los retuvo bajo ninguna figura legal, o sea, no hay una figura legal, jurídica. Ustedes saben, sin ser abogados, que para que alguien retenga fondos de terceros, tiene que haber una figura legal, o embargo, o hago algo con los fondos. Bueno, los fondos están inmovilizados, sin que nadie decida sobre ellos, y sin que si puedan llegar a sus legítimos dueños, que son los tenedores de bonos reestructurados en el año 2005 y 2010. Yo creo que lo que intentan decirnos y agitar el default no tiene sentido. Default es cuando uno no paga, y la Argentina ha pagado. También intentan, desde afuera y desde adentro, asustarnos con que si no hacemos lo que nos dicen ellos que tenemos que hacer, se van a venir las 10 plagas de Egipto. 10 plagas de Egipto. Bueno, miren, las 10 plagas de Egipto ya las vivimos en el año 2001, cuando precisamente otro gobierno hizo exactamente lo que le dictaban desde afuera. Y creemos que también hay responsabilidad desde afuera, porque si Argentina se endeudó por encima de sus posibilidades, con un régimen de convertibilidad durante la década neoliberal de los años 90, tomando dinero prestado a tasas que no existían en ninguna parte del mundo, del 13, del 14%, ¿dónde estaba el gran auditor global, que es el Fondo Monetario Internacional, luego del Tratado de Bretton Woods, para decir que esto no sucediera? Porque así como dicen y recorren los países del mundo diciendo no se puede pagar tantas pensiones, no se puede pagar tanto salario, no se puede pagar tanta jubilación, no se puede hacer tal cosa, porque ¿por qué no recorren el mundo también cuando los países se endeudan diciendo no señor, usted no puede tomar esa deuda porque no tiene capacidad de repago para hacerse cargo de esa deuda? Porque esta fue la verdadera finalidad de la Constitución del Fondo Monetario Internacional en 1946, luego de la Segunda Guerra Mundial. Hay que leer la Carta del Fondo Monetario completa, como también completa la Carta de la Organización de Naciones Unidas, como también completa la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, para ver las obligaciones y los derechos que cada uno de los Estados miembros tiene. Parece ser que algunos leen únicamente la parte de los derechos y se olvidan de las obligaciones propias. Y leen las obligaciones de los otros, pero no leen los derechos que tienen los otros. Creo que este no es un caso entonces de la República Argentina, donde se está intentando impedir que los legítimos dueños de los recursos que la Argentina ha depositado y que va a seguir pagando, tengan en su poder esos recursos, con además
resoluciones sumamente contradictorias por parte del juez. Y esto no lo digo yo, esto me ha tocado leer la columna, por ejemplo, del New York Times. Es muy triste muchas veces como presidenta de un país tener que leer en un periódico extranjero y no en un periódico nacional las críticas o las observaciones, porque ni siquiera eran críticas, eran simplemente la descripción que un cronista periodístico había observado sobre la conducta del juez durante la audiencia, diciendo que no alcanzaba a entender el juez sobre las cosas que estaban sucediendo. Y los invito a ustedes a leer la versión taquigráfica, donde no solamente parece ser que no se entiende, sino lo que es peor aún, que no se es juez. Porque ¿qué idea tenemos todos acerca de un juez? De alguien que es imparcial entre dos partes y decide y es neutral frente a las partes y decide de acuerdo a derecho. Esto no es lo que está sucediendo, a punto tal que autorizó a un banco a pagar a un banco norteamericano, al Citibank, no así el Euroclear, al Eurobank o al Banco de Nueva York. Luego lo desautorizó a pagar, pero ya el banco había efectivizado el pago, y ahora, en el día de ayer, volvió a autorizarlo a pagar, pero solamente por esta vez. ¿Cómo se llama el proceso jurídico donde un juez autoriza a pagar a unos sí y a otros no? Una de las claves del derecho occidental, o por lo menos así lo hemos escuchado permanentemente, es que ante igual situación, igual derecho y tratamiento igualitario entre las partes y entre los demandantes cuando las situaciones son exactamente iguales. Esto no sucede. Y fue lo que permitió escribir a un columnista del New York Times, son palabras de él, que decisiones y actuaciones de esta naturaleza ponen en duda o desprestigian, no me acuerdo el término exacto que utilizó, el sistema legal estadounidense. Por eso la Argentina reafirma una vez más no solamente su voluntad, sino su convicción, su decisión y sus acciones, que van a estar encaminadas, cada una de ellas, a dar pago al 100% de sus acreedores, pero en forma justa, equitativa, legal y sustentable. Porque va de suyo que un 1%, que es el que está demandando, un 1% que compró bonos cuando ya estaban defaulteados, cuando ya se había efectivizado inclusive el primer canje en el año 2005, compró bonos por 48 millones de dólares, y obtuvo una sentencia de 1.600 millones de dólares, con una ganancia de 1.680% en dólares en 6 u 8 años. Frente a los derechos del 92,4% de los tenedores de buena fe, algo central en el derecho internacional y en las relaciones internacionales, de quienes ingresaron a los canjes del año 2004 y 2005. Lo cuento con tanto detalle porque es necesario entender que esto no afecta entonces solamente a la Argentina, sino que afecta al sistema global financiero internacional, con un agravante. En cada uno de los prospectos o contratos que firmamos con cada uno de los 92,4% de los acreedores de los canjes del año 2005 y 2010, figura la denominada cláusula denominada Rufo. Estaba diciéndole a un amigo mío, medio en broma, medio en serio, que el próximo perro macho que tenga le voy a poner Rufo, porque me gusta el nombre. Pero
¿qué es esto de la cláusula Rufo? Los incentivos que son normales en todo proceso de reestructuración de deuda soberana, de incluir en cada uno de los prospectos que todos los que entren en ese primer canje van a tener mejores condiciones que otros que ingresen con posterioridad, porque es el incentivo para que ingrese la mayor cantidad de gente, pero además porque hace a la justicia y a la buena fe. Bueno, cada uno de esos prospectos tiene esta cláusula Rufo que impide legalmente a la Argentina pagarle a los que no entraron al canje 2004, 2005, 2010, más de lo que le paga a sus tenedores de buena fe. Esta cláusula ha sido ignorada también olímpicamente por el juez. Pero no puede ser ignorada por los argentinos, primero porque fue un contrato que pasó por la SEC, el organismo de mayor regulación y mayor control en materia de bonos y acciones, que es el organismo de control y regulatorio nada menos ni nada más que la Bolsa de Nueva York. O sea, no solamente hemos pasado en ley americana, sino también que hemos pasado por la SEC y esta cláusula no fue observada y se notificó por parte de la SEC la totalidad del prospecto. Pero además también tenemos ley argentina que nos impide, ustedes saben que en mi país, Constitución de la Nación, la competencia originaria y excluyente para decidir en materia de deuda externa es el Congreso de la Nación. Cada una de las reestructuraciones que hemos hecho han sido facultades delegadas por el Congreso de la Nación y hemos remitido al Congreso de la Nación los acuerdos para su aprobación. Y hoy está abierto nuevamente el canje para ofrecerle a ese 7,6% que no ingresó al canje, que ingrese al canje. Si ese 7,6% ingresara hoy al canje, tendría una tasa de retorno de casi el 300% en dólares. No estamos pidiendo y negándole ni pidiendo que nadie nos regale nada. Simplemente queremos definitivamente terminar con esto, que no fue culpa nuestra que no ingresaran al canje, porque hubo rondas y negociaciones del año 2002, 2003 en adelante, prácticamente por todo el mundo. En el último canje, en el 2010, ingresaron bonistas italianos que no habían ingresado, sobre todo pequeños ahorristas, al primer canje, también japoneses, alemanes que no habían ingresado, porque muchos bancos europeos que tenían posiciones en bonos argentinos de la época del neoliberalismo, como sabían que estaba próximo el default del año 2001, los ofrecieron a sus pequeños ahorristas, llámese jubilados y otras yerbas, que fueron, digamos, seducidos, yo le diría otra palabra, para que invirtieran en lo que ya eran bonos que los bancos sabían de antemano que iban a ser defaulteados. Esta es la breve historia de la deuda externa argentina. Y justo ahora, cuando Argentina está totalmente, prácticamente desendeudada, donde Argentina tiene la certeza del autoabastecimiento energético no más allá del 2017, 2018, 2019, es precisamente que intentan, como contaba, y para finalizar, por lo menos con un poco de poesía latinoamericana, colombiana para ser más exactas, con el cuento de la cándida heréndida y su pérfida abuela de García Márquez. No sé si todos conocen el cuento, pero era un maravilloso cuento donde la nieta era prostituida por su abuela para pagar una deuda que siempre se multiplicaba. Entonces, cada vez era obligada a prostituirse más para pagar esa deuda que nunca acababa. García Márquez, que no está más físicamente entre nosotros,
pero nos ha legado su maravillosa literatura, quiso reflejar en ese cuento de la Cándida Heréndida y su pérfida abuela lo que fue el drama de la deuda externa y la falta de crecimiento de los países de la América del Sur. Bueno, quiero decirles que soy abuela, pero soy abuela de Néstor Iván Kirchner y no de la Cándida Heréndida. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Presidenta. La palabra de la Presidenta Cristina Fernández en esta cumbre del Mercosur que se está desarrollando en Venezuela, en la ciudad de Caracas. Recuerde, este tema más toda la actualidad de la Argentina y del mundo la estaremos desarrollando a las 20 en la edición central de Visión 7. Los esperamos. Hasta luego.